Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a Patricia Way, hija de Violeta Friedman, doctora en medicina y cirugía y presidenta de la Fundación Violeta Friedman. Creo que esta charla me parece tremendamente interesante y pido por favor que mientras estemos pasando las diapositivas y los vídeos, pues que nadie interrumpa, que nadie encienda un micrófono, porque será luego, cuando terminemos, cuando Patricia termine, cuando podamos dar voz a esas personas que tengan la mano levantada. Leyendo las memorias de Violeta, me doy cuenta de lo tremendo que ha sido todo, ¿no? Y por más que nos lo cuenten una y otra vez, me parece algo completamente inimaginable. Es por ello que me ha conmovido muchísimo la historia. El Holocausto ha sido el peor genocidio que ha habido en la historia. Y ahora sí, doy paso a Patricia para que nos cuente la historia y el legado de su madre, que entró en Birkenau siendo una niña. Adelante, Patricia, bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Federación de Comunidades Judías de España y muy en especial a Estrella Rofe por invitarme a compartir este tiempo con vosotros. Estoy aquí para contaros una historia singular, la historia de mi madre Violeta Friedman. Para que le pongáis cara y la recordéis o para aquellos que no la hayáis conocido, vamos a pasar primero un pequeño vídeo que fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a mi madre en el año 1994. Por favor, estrella el primer vídeo. Y luego nos llevaron a Oradea, que es la capital de la provincia. Las condiciones eran verdaderamente infrahumanas. Dice Violeta, nos llevaron. ¿A quiénes se llevaron? Bueno, es que yo en aquel momento estuve con toda mi familia, con mis padres, mi hermana mayor, mis abuelos maternos y una bisabuela de 93 años. Y ahora hace 50 años a todo ese grupo familiar les trasladaron a Auschwitz. La misma noche de la llegada a Auschwitz, es que antes de la llegada quería dar una pequeña explicación. Cuando ya en la capital de la provincia nos tenían reunidos, nos hicieron a marchar hacia la estación, nos metieron en trenes larguísimos de mercancía, como sardinas, y fue un viaje, una odisea de 3 noches y 3 días larguísimo, sedientos, hambrientos, de mal olor, y hemos llegado una noche sin saber dónde, cuando empezaron a gritar, bajar de los trenes, y ahí es donde supimos que estuvimos en Auschwitz-Birkenau. Antes de empezar, quiero expresar mi más profunda emoción al recordar que uno de los deseos de mi madre era contar sus vivencias a los jóvenes para que las nuevas generaciones continúen con el trabajo o la lucha emprendida por ella con un mensaje claro, que nunca se olvide. Mi madre siempre decía que lo más importante era contar la realidad de lo que había ocurrido para de esta forma evitar que se repitan hechos tan horribles. Siempre mencionaba que la mejor forma de hacerlo era mediante la educación. Si ella estuviera hoy aquí con nosotros, estaría muy contenta o muy orgullosa de ver realizado su encargo, que es que le estamos transmitiendo su mensaje a los alumnos y profesores, que son uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Mis dos padres eran judíos. Mi padre, Yanchi, es Juan en húngaro, nació en Budapest, y mi madre, Ivi, traducido como Violeta, nació en Transilvania, aunque siempre se sentía húngara. Ambos fueron víctimas del Holocausto, que como la mayoría sabéis es lo mismo que Shoah, que Shoah se traduce del hebreo como catástrofe. Este era un tema tabú en mi casa. Cada vez que yo intentaba hablar del tema, mi padre lo esquivaba y mi madre empezaba a llorar. Y durante mi infancia y adolescencia no pude hablar de este tema, y no fue hasta una edad bastante adulta que me enteré de su verdadero significado. Siguiente diapositiva, por favor. Después de esta breve introducción, quiero contaros quién fue mi madre. Ella nació en Margita. Margita era un pequeño pueblo de Transilvania que antes era parte de Hungría y actualmente pertenece a Rumanía. Está en la parte noroeste de la actual Rumanía
y sus padres eran de clase media. Tenía una hermana 4 años mayor que ella llamada Eva y sus abuelos maternos vivían a 3 kilómetros de la casa con la bisabuela. En 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, mi madre tenía tan solo 9 años y ya entonces empezaron a haber actos de provocación cada vez más intensos contra los judíos. Imaginaros, hablamos del año 1939. En los colegios separaban a los judíos y a cristianos de diferentes aulas, de diferentes horarios, y los niños que eran compañeros de clase con 9 años eran compañeros de juego, les tiraban piedras, les tiraban barro por la calle, les insultaban y les intentaban agredir continuamente, y los padres le habían pedido a ella y a su hermana que por favor no respondieran a estas provocaciones porque cualquier denuncia a un judío podría suponer una multa muy importante. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es mi madre que está rodeada con el círculo, su hermana Eva, y detrás sus abuelos maternos, detrás sus padres y su tío. Mi madre, Violeta Friedman, fue llevada a Auschwitz-Birkenau cuando tenía apenas 14 años, en el año 1944. Ella fue llevada, como ha comentado, en unos vagones de ganado. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, vale. Esta es la entrada a Auschwitz-Birkenau, que en el cartel pone en alemán: el trabajo os hará libre. Es una forma de engañar a los que llegaban, y vemos la B invertida, que posiblemente un herrero en un acto de rebeldía puso la B invertida. Al principio se ve Auschwitz. Auschwitz es los edificios donde eran campo de concentración para trabajar y donde los médicos experimentaban con los judíos y con otras personas. Y detrás está Birkenau, es Auschwitz II, que es el campo de exterminio donde fue llevada mi madre y su familia. Y luego hay un Auschwitz III, que es donde el campo industrial donde se hacía el gas, los carbonos, etc. Al llegar aquí a Auschwitz, mi madre vio con sus propios ojos cómo un médico nazi, si se le puede llamar médico, llamado Mengele, mandaba a todos sus seres queridos a las cámaras de gas. Primero mandaron a su padre de 44 años, luego a su abuelo, después a su madre, a su abuela y su bisabuela. Esta fue la última vez que vio a su familia con vida. Ella quedó a otro lado con su hermana Eva y siempre decía: esta noche que perdí a mi familia jamás la olvidaré. Ahora vamos a oír en otro vídeo lo que os he contado con sus propias palabras. Por favor, el siguiente vídeo. Ahí abrieron los trenes y empezaron a gritar, bajar de los trenes, formar filas de dos hombres separados, mujeres separados, mujeres separadas. Y mi madre, que tan solo tenía 40 años, agarró a los brazos de su madre y yo agarré los brazos de mi hermana. Tenía unos zapatos de tacón alto y en una esquina estaba el famoso conocido doctor Mengele, quien con un ligero movimiento de sus brazos dispuso de cientos de miles de vidas humanas, indicando la derecha o izquierda. Yo me veía a mí misma porque yo sé que estuve tan delgada, que no podía rascarme de los piojos. Y llegó un momento que no podía ya andar más, no podía rascarme. En las últimas semanas solo deseaba irme al otro mundo y estar con mi madre. Ya solo soñaba que irme al otro mundo. Las condiciones eran tan repelentes y tan insoportables que no tenía otro deseo dentro de mí que irme al otro mundo. Porque era la madre de una amiga nuestra, de mi hermana y mía. Tenía 2 años más que yo, 2 años menos que mi hermana, por lo tanto era. Y ella estaba ahí con su madre, quien era algo enfermiza. Y cuando yo me enfermé de la malaria, ella me dio su ración de pan, una hojita de pan, que era nuestro único sustento prácticamente, para que yo pueda comprar quinina clandestinamente. Eso fue un gesto ahí, donde nos moríamos de hambre, que yo jamás podría olvidar. Desgraciadamente, muy poco después a esta señora se la llevaron, la han seleccionado para las cámaras de gas. Hubo muchos campos de concentración, pero Birkenau
fue el peor campo de exterminio que ha habido del nazismo. En este campo solo murieron 1.100.000 personas, no todos eran judíos, sí en su mayoría, pero también homosexuales, prisioneros de guerra, gitanos, etc. Mi madre estuvo allí encerrada casi un año, salió con 15 años, pero afortunadamente logró sobrevivir. El 27 de enero de 1945 fue el día de la liberación de Auschwitz por las tropas rusas y este día, desde el año 2005, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, se establece como el Día Internacional en conmemoración de las víctimas del Holocausto. Mi madre, al salir de aquí, se volvió a su tierra, volvió a Oradea, a Margita, y encontró la casa totalmente desahuciada, no se encontró a ningún familiar, solo encontró a su hermana Eva, que había logrado sobrevivir como ella. Unos años después, en 1948, la siguiente diapositiva, por favor, mi madre empezó una gran odisea porque decidió irse a vivir a Canadá, donde había emigrado una tía de ella antes de la Segunda Guerra Mundial. Era una etapa difícil porque estaba establecida la Guerra Fría, los telones de acero habían caído y era muy difícil salir de la frontera de cada país. Entonces, para pasar de Rumanía a Hungría, tuvo que atravesar la frontera, fue encarcelada, luego fue puesta en libertad. Ella se escapó no sola ella, sino con su primo hermano Joska. Joska es José en español, y tuvieron una odisea muy larga y conseguir los papeles de Canadá era muy difícil, pero por fin llegó a Germany, llegó a Alemania y ahí cogió un barco que duró varios meses y por fin llegó al puerto de Halifax en Canadá y ahí le recibió su tía. Estuvo en casa de su tía con su primo hermano Joe viviendo 3 años. Casualmente hace 2 veranos fui con mi hija y estuvimos con mi tío Joe, que tiene 91 años ahora, 92, y me contó muchas historias de muchas vivencias que tuvo mi madre en aquella época. Y en un viaje casual, mi madre conoció a mi padre, se enamoraron, se casaron en Canadá y se fueron a vivir a Venezuela, donde nacimos mi hermano Ricardo y yo. Siguiente diapositiva, por favor. En 1965 mis padres se divorciaron y mi madre decidió venirse a vivir a España, aquí a Madrid en concreto, con mi hermano Ricardo y conmigo. Cuando vino a España mi madre en el año 65, España era un país conservador, ella tenía una mentalidad más liberal, todo era problema porque era extranjera, divorciada, que entonces era muy infrecuente, ahora es muy habitual, pero en aquella época era muy, muy raro. Y también judía, era todo problemas, pero a pesar de ello decidió quedarse aquí. Entre muchos recuerdos que me vienen a la cabeza de mi madre, hay 2 momentos clave que quiero reseñar. En uno, soy una niña que no entiende por qué su madre no duerme por las noches, por qué llora a veces o por qué sufre en silencio. Y el segundo recuerdo me lleva al año 1985, 40 años después del Holocausto. Mi madre estuvo en silencio casi 40 años, como la mayoría de los supervivientes, y ahí es cuando empiezo a entender su terrible secreto. En este año 1985, que coincide con el año que nace mi hijo mayor, pues mi madre un día leyendo en la revista Tiempo y oyendo en la radio y en la televisión, escucha al León de Grel, que era un general nazi belga de las Waffen-SS, que niega el Holocausto y las cámaras de exterminio. Este individuo estuvo aquí en España, protegido, cambió su nombre y sus apellidos, incluso tenía la nacionalidad española. En ese momento, cuando mi madre oye que él niega todo esto, mi madre decide romper el silencio, decide ponerse en contacto con los medios de comunicación y comienza la lucha contra el negacionismo. Hablamos del negacionismo del Holocausto, porque ahora, claro, ahora es una palabra, negacionismo lo utilizamos para todo, pero nos referimos al negacionismo del Holocausto. Violeta Friedman lleva a este antiguo jerarca nazi ante los tribunales españoles. No iba sola, siempre iba acompañada de su abogado, Jorge Trias Agnier, que el pobre murió en 2022 por una complicación
de COVID. Ha sido el abogado de mi madre, muy querido por nosotros, era ya casi de la familia, siempre acompañado de la comunidad judía de Madrid, que era el presidente entonces Max Mazin, y el abogado de la comunidad judía era Alberto Benazuli, que también siempre iba de la mano con mi madre. Y comenzó una lucha jurídica que duró casi 7 años, hasta el 11, iba perdiendo en varios juicios, en el primera instancia, en la audiencia provincial, en la audiencia territorial, y por fin el 11 de noviembre de 1991 le dan la victoria y reconocen este derecho de lucha que había tenido mi madre, y esto da lugar a que en el año 1995 se cambia un artículo del Código Penal español por el cual negar el Holocausto es un delito. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta foto vemos a mi madre en uno de los tribunales, yo creo que era la audiencia territorial. Detrás vemos a los de CEDADE. CEDADE eran los nazis que había entonces, que la intentaron agredir físicamente, pero afortunadamente quedó solo en una agresión verbal, aunque sí agredieron a algunas personas que acompañaban a mi madre. En la otra foto vemos a Hitler dándole la mano a León Degrelle, y Hitler siempre decía que si tuviera un hijo, su hijo predilecto hubiera sido León Degrelle. Pues esto fue una sentencia histórica en España, podemos hablar de un antes y un después, ha tenido repercusiones no solo en España, sino a nivel de toda Europa. En la siguiente, por favor, es la sentencia, que si hay algún abogado o alguna persona que le interese lo puede leer. ¿Lo leo yo, Violeta? Ah, perdón. ¿Qué? No, que lo lea el que quiera ¿Alguien? leerlo, ¿no? Muy bien. Vale. Ha sido una sentencia histórica. Como he dicho, podemos hablar de un antes y un después. Os dejo imaginar lo que este momento supone para mi madre, que ha perdido a casi toda su familia y ella misma estuvo a punto de ser asesinada, ganar a un nazi en un juicio que diga que todo esto no es verdad. Esto yo creo que es de las únicas personas judías que ha luchado contra un nazi directamente y ha ganado en un tribunal. Violeta se convirtió en una activista, no dejando de luchar en todo tipo de actos contra la intolerancia, contra el racismo. Fue a muchos actos, escribió mucho en la prensa española, podéis poner en Google su nombre y veréis todo lo que os estoy contando. Fue pionera en España en esta lucha contra el racismo, contra la intolerancia y contra la xenofobia, que es lo mismo que rechazo a ser diferente. Ella había vivido en su propia carne como víctima del Tercer Reich, que es la Alemania nazi gobernada por Hitler. Había vivido las consecuencias de esta ideología criminal y dedica desde 1985, cuando tenía 55 años, toda su vida y esfuerzos a sensibilizar a los jóvenes contra estos peligros que hasta hoy en día nos siguen amenazando. La siguiente diapositiva. En esta foto vemos a mi madre con Esteban Ibarra. Esto fue hace 30 años. Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Antes se llamaba Jóvenes contra la Intolerancia, y nombraron a principios de 1990 a mi madre presidenta de honor de este movimiento. Y mi madre, con esta ONG y con sus activistas jóvenes, recorrieron muchas universidades, muchas escuelas, transmitiendo valores de tolerancia y denunciando a los falsificadores de la historia. Fueron a muchísimos colegios y fue una campaña de sensibilización digna de memoria. Los alumnos se quedaban con la boca abierta cada vez que escuchaban a mi madre contando su experiencia de Auschwitz. Ella fue quizá una de las voces de los que callaron porque perdieron la esperanza de ser escuchados o porque silenciaron para siempre, y por eso estoy segura de que su memoria nos va a dar fuerza a todos de ser firmes testigos de la verdad ante cualquier circunstancia de la vida. Su estado de salud se fue deteriorando mucho a partir de los 64 años. De hecho, aquí en la foto con Esteban Ibarra era en esa época, y la vemos que está conectada al oxígeno con una mascarilla. Ella está conectada a una bombona de oxígeno para aliviar su respiración y va trasladándose en silla de ruedas.
Ella tenía muchas secuelas, como todos los supervivientes, secuelas físicas, además de psicológicas, del campo de exterminio, y además había fumado mucho y esto tampoco le ayudó mucho en la respiración. Nunca olvidaré el 4 de octubre del año 2000, cómo estando ingresada en un hospital, tenía 70 años, solo 70 años, estando en un hospital que no voy a decir el nombre por respeto, me dio en el último segundo la mano, se quitó la mascarilla de oxígeno y con una sonrisa en los labios me dijo, perdóname Patricia, y yo le dije, no, perdóname tú por no poderte ayudar más. Y cerró los ojos para siempre. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es la tumba que está en el cementerio aquí en Madrid, en Hoyo de Manzanares, es un pequeño cementerio judío, está al lado del cementerio católico. Y Estrella, por favor, si quieres, por favor, lee lo que pone en Sí, español. que los testimonios de quienes allí estuvimos sean una antorcha que ilumine a nuestros hijos por el camino de la tolerancia y de la paz. Mis memorias. Gracias. Uno de los sueños que tuvo mi madre, que no se llegó a materializar, era la creación de una fundación. La siguiente, por favor. Esta fundación existe hoy, lleva su nombre, Fundación Violeta Friedman, que tiene como fines seguir luchando contra el racismo, la intolerancia, el antisemitismo, que tan importantes ahora, sobre todo desde el 7 de octubre, y el negacionismo. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues fundamentalmente haciendo especial énfasis en la educación, como ya he mencionado anteriormente. En la siguiente diapositiva, en esta fue un viaje que hice a Canarias, justo en Tenerife, justamente antes de la pandemia, y había 400 alumnos y cada vez que venían los autobuses, que los canarios le dicen wow, wow, cada vez que llegaba un autobús lleno de alumnos, la adrenalina se me puso la cabeza, estaba súper nerviosa, pero eso fue superado después en Alcorcón, por el Ayuntamiento de Alcorcón, que en el Centro Cultural el año siguiente llevó a 800 alumnos. No se oye ni respirar a los alumnos, ni una tos. Actualmente tengo el honor de presidir esa fundación. Bueno, más que un honor, es un compromiso personal con mis hijos, con vosotros, de mantener la antorcha que ilumine el recuerdo de la Shoah para intentar que no vuelva a suceder. Somos 17 patronos de la fundación, de los cuales uno sigue siendo Jorge Trías, aunque ya nos ha dejado. Está Eva Lehmann-Borer, que está con nosotros hoy, que es la vicepresidenta de la fundación, Alicia Kaufman, Isaac Kerub, Daniel Kerub, bueno, hay Jacobo Israel, hay muchas personas que todos eran amigos de mi madre y luego los heredé yo como patronos. En la siguiente diapositiva, aquí quiero llamarles la atención el logo del Centro Sefarad de Israel, que ellos nos han ayudado a la elaboración gráfica de estas diapositivas, que lo hicimos durante la pandemia para poder dar charlas a colegios y universidades por Zoom, como estoy haciéndolo ahora con vosotros. Y quiero llamaros la atención, y además nos ayudan mucho en el trabajo que hacemos habitualmente de ir a colegios y universidades, etc. Aquí quiero llamarles la atención en www.violetafriedman.com, es la web de la fundación, que podéis entrar, veréis muchas cosas de las que os estoy diciendo y os podéis descargar gratuitamente el libro que escribió mi madre, Mil Memorias, que lo escribió en el año 1995. Es un libro que se lee con facilidad. Ahora mismo no lo busquéis porque no está a la venta, pero sí lo podéis descargar gratuitamente tanto en Android como en Apple. En esta web hay varios vídeos. Yo os recomiendo que veáis uno que es Viajes a los lugares de memoria, que fue un viaje que hicimos 23 personas, solo 7 judíos. Fue muy bonito este viaje a todos los lugares de campos de exterminio en Polonia. Fue un viaje muy intenso de una semana y fue un homenaje que le hicieron a mi madre. Es un vídeo muy, muy interesante. Luego hay otro que habla de homenaje a mi madre cuando hubiera cumplido 90 años, porque nació en el año 1930, ahora mismo tendría 94 años, pues cuando hubiera cumplido 90, gracias al Centro Sefarad de Israel hicimos un homenaje, es un vídeo muy bonito, y hay otro vídeo también que os recomiendo que es cortometraje, que ahí hablan los patronos y hablan mis hijos, y mi hija al final habla de su abuela, que habla muy bien, claro, como va a hablar de la abuela. Y bueno, comentaros
que aquí en Madrid hay una calle, perdón, hay un parque infantil, el Parque Violeta Friedman, que está en Alcorcón, que fue inaugurado en el año 2001. Después en Torremolinos hay una calle también con su nombre, calle Violeta Friedman, que fue inaugurada en el año 2014. Estaba David Obadía, que era que es el actual presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, entonces era vicepresidente. También estaba Isaac Ben-Zaken, el anterior presidente de la Federación. Y también en Málaga hay una placa conmemorativa con el nombre de Violeta Friedman, justo en el centro de Málaga, en el centro de la judería. ¿Y por qué en Málaga y en Torremolinos? Bueno, porque son lugares muy turísticos y ahí vivió León de Grell, y así cuando llega cualquier persona y lee Violeta Friedman, ve la lucha que ha tenido contra León de Grell. Quiero agradecer vuestra presencia y haber escuchado con tanta atención, pero antes de acabar quiero aclarar un concepto. Ahora los medios de comunicación están manipulando mucho la información, y quiero aclarar el término genocidio. Genocidio es el exterminio o aniquilación de un grupo social por motivos raciales, políticos o económicos. El Holocausto ha sido el peor genocidio, como ha comentado Estrella al principio, el peor genocidio que ha habido, y era, a diferencia de los otros, ha sido una persecución sistemática de personas, solamente de perseguir a los judíos por el mero hecho de ser judíos. Entonces hay una frase que decía mi madre, y lo dice mucho Esteban Ibarra, que no hay muchas razas, solo hay una raza, que es la humana. Entonces yo creo que todos somos iguales, y cristianos, sean judíos. Entonces esto ha sido un genocidio tremendo. Y ya para acabar y dar pie a las preguntas, la última frase que quiero decir es que la memoria no cura el pasado, pero sí nos ayuda a prevenir el futuro. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Ha sido, bueno, ha sido una historia pues, muy emotiva, ¿no? La verdad que sí. Yo, antes de dar paso a a las personas que tienen la mano levantada, que ya veo que hay varias, le quiero preguntar a Patricia, ¿qué fue de tu padre, Patricia? ¿Qué pasó con él? Eh, sí, mi padre también fue muy interesante, porque él no fue a ningún campo de concentración. Él estuvo escondido con 17 años o 18 en un tejado en Budapest, y él vio con sus propios ojos cómo los nazis fusilaron a sus padres en el Danubio. O sea, mis abuelos paternos fueron asesinados en el Danubio, y mis abuelos maternos y familia toda en los campos de exterminio. Entonces, como sabéis, en el Danubio le llamaban también Río Rojo, porque ahí fueron fusilados muchos judíos, y hay muchos zapatos ahora en conmemoración de aquellos que asesinaron. Y mi padre, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se fue a Francia, se cambió el nombre de Janos, que era Juan en húngaro, a Jan, se convirtió en policía en Francia y volvió a Hungría a buscar a las personas que habían asesinado a sus padres. No los encontró, dejó lo de policía y emigró a Venezuela. Eso es mi padre. Y en cuanto a Eva, a tu tía Eva, ¿qué pasó con ella? Sí, mi tía Eva era 4 años mayor que mi madre, también tenía muchas secuelas, muchas enfermedades, porque ella sí que estuvo en un campo de concentración, era mayor que mi madre y tenía de hecho tatuados los números del campo de los que entraban en el campo de concentración. Ya tenía muchos problemas respiratorios, y le dio mucho miedo escaparse con mi madre, y se quedó en Rumanía. Se quedó allí viviendo, se casó, no tuvieron hijos, y vino 2 o 3 veces a España con mucha dificultad, porque como era época comunista, que estaba gobernada por los rusos, no podía venir más que 2 o 3 días, y yo la conocí muy poco y murió bastante joven. Vaya. Más Bueno, pues aquí preguntas. sí que tenemos aquí ya algunas manos levantadas. Eh, a ver quién está. Bueno, sí está Gabriela, que dice que gracias. Ha puesto un corazón Gabriela, que es italiana, que está en los cursos de hebreo, y ha dicho que gracias. Y Moisés Ayón, quiere decir algo. Moisés, ¿tiene la mano levantada? Pues ahí va. Venga, Moisés, adelante. Hola, Hola Moisés. Estrella, hola Patricia, de verdad que te agradezco, hemos conversado antes de esta conferencia bastante por WhatsApp, tanto contigo como con Estrella, y de verdad, como te acabo de describir, de verdad te agradezco
enormemente que hayas aceptado esta conferencia, que nos hayas transmitido esta historia tan interesante y tan importante para todos los judíos, y tenemos que mantener el nunca olvidar y esa fundación en nombre de tu madre que tú hiciste y que tú estás haciendo, tenemos que todos participar y darla a conocer y fomentarla a nivel internacional. De verdad te agradezco mucho, de verdad, Patricia. Muchas gracias, Moisés, y gracias a ti estoy hoy en contacto con Estrella, porque fuiste tú quien nos has puesto en contacto, ¿no? Efectivamente. Sí, ha sido gracias a ti. Te veré pronto en Málaga, Dios Sí, sí, mediante. okay. Ah, Sí, sí. Qué guay, fenomenal. Pues ¿hay muchas otra gracias. persona que ha levantado la mano? No sé quién ha levantado. Cali, ¿tú quieres comentar algo, Cali? Yo quiero saludar a Patricia, que la quiero mucho y bueno, que hace mucho que nos vemos. He ido varias veces a Madrid, pero no he tenido ocasión de verte. Ay, A ver Cali, si muchas Dios quiere, gracias. Estás la en Málaga, próxima vez. ¿verdad? Con Sí, sí, muchas claro que sí. invitaciones, ¿no? Bueno, aquí estamos nadando. No quería nada. Sí, es verdad. Tienes razón, Cali, estamos Agua, pues pasando toma 2 vasos. Toma. Pues Patricia, prometo que la próxima vez que vaya voy a verte. Te llamo. Ok, Venga, gracias. besito. Ha estado todo precioso, precioso. Gracias, Cali. Alisa, creo que Alisa quiere comentar. Sí, ¿Dónde la tengo? bueno, Sí, aquí. Alisa. Venga, adelante. Bueno, en este caso lo único que se puede decir es que gracias a mujeres y hombres como su madre, hoy gozamos de más libertad en todos los sentidos. Muchísimas gracias por tu labor también. Gracias. Elizabeth, que también quiere decir algo. No, conecta. Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Patricia, tuve el gusto de volverte a ver en la conmemoración del 7 de octubre en Madrid cuando estuve por allá. No sé si recuerdas. La verdad que ignoraba un poco acerca de la memoria de tu mamá, que nos honra a todos, judíos y no judíos del mundo, porque has hecho un trabajo increíble. Mi papá también fue sobreviviente de la Shoah y yo me enteré de todo lo ocurrido cuando regresé de Polonia a la caída de los 40 años de la caída de Auschwitz. Y fue cuando llegué a su casa y vi que lo estaban entrevistando. Pero yo tendría 30 y pico de años y mi papá mantenía su dolor callado de todo lo que le había pasado. Entonces, hay gente sobreviviente que, como mis suegros, que en paz descanse, que nada más hablaba de lo de los campos de concentración y por el otro lado tenía la otra cara de la moneda, la de mis abuelos paternos y de mi papá, que cuando llegaron a Venezuela dijeron, construimos una nueva familia, no se hable, los niños van a saber todo lo del holocausto en el colegio, en la conmemoración de cada año de la Shoah. Para mí fue fuerte saber todo lo que había pasado mi papá, porque la verdad que fue un hombre que nunca se quejó hasta el día que se fue ahora en Pesaj, ¿no? Pero te digo que esa fundación y toda la labor que hizo tu mamá y la memoria tan alta que la llevas tú en estos momentos, chapó. De verdad que te agradezco todo lo que has dicho. Muchas gracias. Okay. Gracias, Elizabeth. Moisés Sasporte, ¿no? Moisés, enciende. Hola. Ahí está. Hola, ¿Qué Moisés. tal? Buenas noches, buenas tardes. Encantado de conocerte, Patricia, bueno, y a todos. La verdad es que ha sido un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. Ha sido un descubrimiento la historia que has contado, Patricia. Me parece imperdonable por mi parte de no estar. Había escuchado hablar de Violeta Friedman, pero no conocía la lucha que tuvo con la justicia española para cambiar la ley, y me parece algo súper importante que se haya conseguido aquí en España y en el momento que lo consiguió. Creo que aparte de haber vivido lo que vivió, su memoria sea bendita, eh, dejó un legado importantísimo para todos nosotros y le dio un gran sentido a su vida, de ser testigo de
la verdad, ¿no? Del holocausto, ¿no? Y de luchar contra el negacionismo. Me parece algo súper importante y me siento muy honrado de pertenecer a este grupo que de alguna manera lo que quiere, y yo tomo mi parte de responsabilidad en que de alguna manera esto no se olvide, no se olvide, ¿no? Y más en este momento en el que estamos tan aislados internacionalmente y tan prejuzgados por los acontecimientos que están sucediendo constantemente. Y solamente eso, quería daros las gracias, dar la enhorabuena a los organizadores y a Patricia y a la Fundación Violeta. Encantado de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por tus palabras. Aida. Buenas noches. Buenas noches. Yo vivo en Oviedo y todos los años tenemos actos, menos el año pasado debido a la situación de la guerra de Gaza. Todos los años tenemos un acto con todos los colegios de Asturias para hablarles sobre la Shoah. Hay muchísimos periodistas que me preguntan que por qué insistimos en seguir hablando de la Shoah. Y yo querría, por favor, que nos des tu explicación. Yo tengo la mía, evidentemente, pero si tú crees que es importante seguir hablando de la Shoah, aunque ahora tengamos una nueva cosa que conmemorar y que hablar de ella. Cuando acabe la guerra, pues tendremos que hablar de todo lo que ha pasado ahora, pero el estar recordando continuamente, hay mucha gente que me decía, pero ¿para qué revives ese dolor? ¿Para qué estás permanentemente hablando de ello? Y yo creo que tú tienes perfectamente claro la razón, pero me gustaría que la dijeras públicamente. Gracias, Aida. Te conozco y hace años que nos conocemos indirectamente, ¿no? A ver, Sí, yo creo que es muy importante que los alumnos conozcan la historia, que sepan lo que ha ocurrido. Si no conocen, ¿cómo vas a prevenir que no ocurran hechos parecidos en el futuro? Es muy importante la formación. Mira, el año pasado nos escucharon, creo que eran 3.500 alumnos entre colegios y tal, una cantidad, y nunca, jamás ha habido problemas, todo lo contrario, todos los alumnos están muy contentos de escucharlo y he tenido experiencias muy buenas, algunos han hecho trabajos y proyectos relacionados al tema y yo creo que si hablas con 100, con que se queden 3 con el mensaje es suficiente, ¿no? Yo creo que es muy importante, es una labor muy importante y también ahora, sobre todo después del 7 de octubre, con más motivo, o sea, es que son hechos muy paralelos, muy relacionados, todo es antisemitismo. O sea, al final es que el antisemitismo ha existido toda la vida, no es una cosa nueva, ¿no? Que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y que ha ocurrido ahora, pues todo antisemitismo. Entonces hay que luchar y estamos en ello y ahora mismo, bueno, Eva Lehmann-Borer, que ya es la vicepresidenta de la Fundación y me ayuda mucho, ella es, como muchos sabéis, pues salvada por Ángel Sambriz, o sea, es sobreviviente también de la Shoah y estamos peleando mucho para tener que los alumnos tengan la conciencia de lo que fue la Shoah y lo que ocurrió. Es que es muy importante que lo conozcan. Yo creo que hay que seguir luchando en ello para que conozcan bien la historia. Y de hecho hay una generación que no sabe nada. Hay varias generaciones, los que lo conocen y los que no, pero ahora, como es obligatorio en la enseñanza en los colegios, sobre todo hay algunos colegios que sí están insistiendo mucho y yo creo que es muy importante, Aida. Yo creo que sí. claro. Gracias. Eva, No. ¿quieres decir algo? No, Quita el micrófono. Eva, perdón, Eva, sí. No, tú misma, puedes activarlo tú. Ok. Gracias Patricia. Y la verdad, ¿no? Decir que para mí es un honor ser tu vicepresidenta, de haber conocido Violeta. Violeta fue una amiga de mi madre, ellas hablaban en húngaro siempre, hablaban casi a diario. Y mi caso es muy diferente, ya lo explicaré en otra ocasión,
pero estamos totalmente en la misma onda en que la educación es muy importante. Y creo, tanto Patricia como yo creemos que la educación a nivel de bachillerato es la que más llega a los muchachos, porque una vez que están en la universidad ya tienen otras influencias, pero en bachillerato están, o todavía en el instituto, digamos, están muy abiertos a oír las explicaciones que solemos dar. Y bueno, es un trabajo, una misión que nos hemos impuesto y vamos adelante. ¿Verdad, Patricia? Yo creo que sí. Y ahora casualmente estamos en un macroproyecto con Yad Vashem, con la Universidad Francisco de Vitoria y nosotros, y estamos en un macroproyecto que yo creo que vamos a llegar a muchísimos colegios y a muchos lugares, no solo en España, sino a nivel europeo, y es muy importante, yo creo que sí. Pues yo creo que Eva Benatar, que aunque estuvo con nosotros en Fundación Tres Culturas, no sé si ya querría darnos una conferencia de lo que le ocurrió en la semana que viene o cuando decidas. Un poco pronto. Vas a Vale, pues más adelante. Vamos cuando quieras. Más adelante. Muy bien, cuando quieras, no hay problema. Con mucho gusto. No te preocupes. Romeo y después Mordejai. Romeo, adelante, ¿qué querías comentar? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Patricia, por tu invitación. Y nada, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis expuesto aquí. Yo pienso que además hoy en día, más que nunca, se necesita dar mucha educación y que la gente conozca, sobre todo las nuevas generaciones, lo que fue la historia, ¿no? Estamos viviendo unos momentos tremendos, que hay se puede acceder a muchísima información, pero a la vez es la época de más desinformación y la gente está carente y vacía de valores. A mí lo que me tiene muy asustado es que siendo, por ejemplo, ¿no? Israel la cuna cultural de casi toda la izquierda en Europa, son precisamente ahora esa izquierda que se ha criado en los kibbutz de Israel, que ahora mismo están levantando la bandera del antisemitismo. Y me parece una hipocresía absoluta por parte de nuestros gobernantes, ya sé que no se debe hablar de política, pero lo voy a hacer, que están entregando un premio hablando de las excelencias y de la lucha contra la intolerancia a nivel oficial del gobierno, en actos con periodistas, y a la vez están haciendo, pues eso, permitiendo manifestaciones de grupos antisemitas, ese tipo de cosas. La verdad es que no ayuda. Entonces, si no tenemos muy claro, sobre todo la gente normal de la calle, lo que ha pasado, y que recordemos la historia, y en eso los judíos siempre han sido un pueblo que lo ha llevado muy a gala y así ha conseguido sobrevivir sabiendo cuál es su historia. Y yo, por ejemplo, como sabe Patricia, yo no soy judío, y en cambio soy muy amante del pueblo judío y lo respeto y lo quiero muchísimo, y es parte además de nuestra historia como españoles, ¿no? Y yo creo que la labor que estáis haciendo me parece maravillosa, y sobre todo para las nuevas generaciones, que es terrible a nivel cultural y a nivel a donde estamos llegando, ¿no? Gracias, Asís. Hola, Mordejai. Buenas tardes, buenas noches. Patricia, felicitarte. Dije al principio que no nos ibas a dejar indiferente y veo que ha sido así, se ha cumplido el objetivo que tenía. Yo para mí, felicitarte doble vez. ¿Por qué? Porque estás haciendo una cosa que para mí es importantísima. El legado de nuestros antepasados. Lo mantienes vivo. Como dice, tenemos el Bet Hayim, la casa de la vida. El Bet Hayim para nosotros es un referente de mantener vivo, porque se muere el cuerpo, pero no muere el nombre. Yo creo que es importante, y la has comprendido muy bien, de la fundación. El legado que estás haciendo por tu madre, para mí es excepcional. Yo recuerdo todavía hace ya muchísimos años cuando estuve en Melilla, bueno, pues cuando ahí me impresionó, ahí fui cuando empecé a coger concepto o concienciarme de lo que era el holocausto. Pero yo creo que la labor que estás haciendo ahora
es de premiar, de valorar y, por supuesto, todo nuestro apoyo desde Melilla, como siempre. Y pronto te veremos en la ciudad. Espero que sí. Muchas gracias, cuando queráis. Aquí veo muchos comentarios, bueno, no se dejan indiferente a nadie. Lisette, muchísimas gracias por compartir la historia de su mamá. Lía Colacabot, mil gracias por su labor tan importante, que la memoria de su madre sea para bendición. Cuca, muchísimas gracias, admirable. Nacho, gracias Patricia por invitarme, un beso. Nora, gracias Patricia por la conferencia, excelente. Lía, ¿cómo se puede descargar el libro? Bueno, eso se lo puedo comentar, no sé, quizás se pueda decir aquí directamente. Es muy fácil. Sí, bueno, sí, adelante. Sí, Sí, el adelante, libro, coméntalo. al entrar en www.violetafriedman.com, pone descarga el libro gratuito y pincharlo y descargarlo. Claro, Muy y se fácil. descarga, fácil. Mil gracias por la charla y sobre todo por el mensaje principal, no olvidar, recordar y educar. Nora, gracias Patricia, una conferencia excelente. Otra vez Nora, me estoy quedando sin batería en el teléfono, tengo que apagar la cámara, no pasa nada. Conoció a Violeta Marisa Lineal, conoció a Violeta ZL y hoy me reencuentro con ella. Muchas gracias Patricia, gran labor. Mil gracias Patricia, maravilloso tu testimonio como siempre. Un abrazo, Manuel. Agradecida Patricia y a los organizadores por divulgar y mantener viva la memoria. Paulina, gracias por esta conferencia, muy interesante. Bueno, aquí tienes muchos comentarios. Da tiempo de decir algo más. Da tiempo. ¿Da tiempo, perdón? Se me oye. No quería hacer un pequeño claro, comentario. Mercedes, ¿qué quieres comentar? ¿Qué quieres preguntar? Comentar, bueno, que he disfrutado mucho con esta conferencia que ha dado su hija, ya que yo conocí muchísimo y tengo cantidades de fotos con Violeta. Uy, qué fotos tengo con ella, sí, y con su hija hemos hablado muchísimo y le recuerdo con mucho, mucho cariño. Respecto a Eva, mi amiguita, también tuve el gusto de estar en Budapest con ella en una cafetería, en una pastelería donde iba su mamá, ¿no? De Eva, que iba tu madre a tomar, sí, con las amigas y nos reunimos allí. Después me fui a la sinagoga, que es una preciosidad, la sinagoga de Budapest. Y también lo de los zapatitos, me emocionó mucho ir a la orilla del río Danubio y ver todos los zapatitos juntos, recordando, ¿no?, la historia. Y he disfrutado mucho porque me ha recordado muchas cosas físicas y personales. ¿Quiénes son? Violeta Friedman, que la quería muchísimo junto a mis hijas. Y aquí está Betina, ven, asoma. Yo también os quiero mucho a vosotras y gracias. Tú siempre eres excepcional, tú y tu familia. ¿Quién es la que habla? Patricia. Patricia, bueno, muy bien, no, como la veía ella nada más, mucho gusto en saludarte, ha llevado muy bien el programa y hemos disfrutado muchísimo. Me alegro, gracias por venir, Betina, también tú. Sí, encantada. Claro, por supuesto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Queréis alguna pregunta más? Sí, ¿alguna pregunta queréis hacer a Patricia? ¿Algo que pueda interesaros? ¿Algo que hayáis pensado? Que no sé, ¿no? Bueno. Hola, ¿me oís? Sí. Hola, soy Meme. Quería saludar a Patricia y a Eva y a los organizadores y realmente agradecerle a Eva y a Patricia que después de todo lo que ha acontecido este año tengan la fuerza para creer en que se puede mejorar y que la educación nos puede contribuir a cambiar los sentimientos de la gente. Para mí ha sido un año muy triste en relación con la situación del mundo judío y realmente que vuestro optimismo y vuestra fuerza me da optimismo y fuerzas a mí y quería darle gracias a los organizadores también por hacer esta charla.
Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias. No, justamente a partir del 7 de octubre yo creo que ahora es cuando más insistentemente hay que hacerlo, ¿no? Yo el día que ocurrió esto, el 7 de octubre, viendo las noticias, lo viví como de una forma muy especial y muy doloroso, porque digo, no me lo puedo creer con lo que les costó a todos los sobrevivientes de la Shoah formar familias, porque yo creo que era el deseo de la mayoría que se habían quedado huérfanos. Mis dos padres se quedaron huérfanos, la mayoría de los sobrevivientes, formar familias para otra vez que haya más judíos, porque asesinaron a más de 6 millones de judíos, y otra vez se cargan las familias con lo del 7 de octubre. Fue como revivir algo, no te podría explicar, pero fue como revivir algo de mi familia, ¿no? Fue muy intenso, ¿no? Y yo creo que me ha dado mucha fuerza para ahora, para ir a los colegios y seguir luchando. Yo creo que es muy importante. Yo quisiera, si no te importa, contestarte algo. Tanto Patricia como yo, por la experiencia que tenemos en ir a los colegios, nos damos cuenta, y por el feedback, digamos, más bien que tenemos, nos damos cuenta que sí llegamos a los chicos, por los trabajos y las reacciones que tienen, y por la manera de volver a llamarnos en esos mismos establecimientos, institutos o colegios, nos damos cuenta de que sí llegamos a los chicos, ¿verdad, Patricia? No hay duda, definitivo que sí. Baruch Hashem, me da esa esperanza, como os digo, porque es muy fuerte. Pues gracias por la fuerza que nos dais. Quería comentar. Sí, Aida, adelante. Perdón, quería comentar que debido al aumento del antisemitismo y a las agresiones diarias que sufrimos por parte de miembros del gobierno, tenemos organizado un encuentro de asociaciones de lucha contra el antisemitismo, de la Coordinadora de Lucha contra el Antisemitismo, el 15 de noviembre en Madrid. Tenemos la colaboración de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, y nos vamos a reunir allí ese viernes 15 de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde para dar tiempo a volver para Shabbat, y vamos a hacer una apuesta en común de todos los grupos que están apoyando a Israel en este momento, que son 100 y pico grupos. Nos vamos a tratar de reunir allí y poner hacer una agenda de actividades para que no se oiga solamente una voz, porque no somos capaces de ir en contra de esa corriente tan fuerte. Entonces tenemos que organizarnos. Y por eso hemos planteado esto. Sabes, Patricia, que yo trabajo con Esteban. Esteban está en la Asociación de Asturias contra el Antisemitismo. Es un magnífico luchador, es una persona que sabe cómo manejar los medios, que sabe cómo organizarse, y entonces estamos muy contentos de poder o sea, que se nos vea, por lo menos, que aunque sea solamente un día, que se nos vea, porque estamos mandando continuamente comunicados a la prensa para tratar de evitar la tergiversación y la manipulación de la información de Israel, pero como hay miedo hacia el gobierno, no nos lo publican. Tuvimos éxito con la carta que sacamos para el 8 de marzo, y después tuvimos otro que también tuvimos éxito, pero después no nos quieren sacar las cosas que publicamos. Entonces ese día vamos a visibilizar, y para que se vea que hay voces que se levantan en contra de aquellos que manipulan la verdad y que culpan a Israel de esta ola de antisemitismo tan brutal. Entonces todos los que estáis aquí quedáis invitados a
a este encuentro, porque va a ser un momento muy importante, creo yo, para todas las personas que luchamos contra todo tipo de discriminación y de intolerancia, como nos está pasando ahora mismo. Gracias, Aida. Gracias. Yo quería comentar, porque cuando he escuchado que relacionaban las dos expresiones de antisemitismo del Holocausto y de este año pasado, lo que pasó con el 7 de octubre, me llamó mucho la atención escuchando a un profesor en una charla que dio, que dijo que esta no era más que una de la que nos está pasando, no era más que una de las explosiones de antisemitismo que hemos tenido todos los siglos, que realmente yo no he vivido esta situación, tengo 64 años y no he vivido esta situación nunca aquí en España, siempre me he sentido muy, muy, muy querido y muy apoyado como judío por la sociedad que me rodea, y aún todavía en parte me siento así, pero no tanto por la prensa o por el gobierno, ¿no? Y por la izquierda, ¿no? A la que yo antes me sentía de alguna manera unido, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que es que en todos los siglos han habido expresiones de antisemitismo y olas y progromos y exterminio, y es algo que se repite desde el minuto uno, desde el comienzo de la civilización judeocristiana. Siempre los judíos hemos estado perseguidos. Lo que ocurre es que a lo mejor no hemos estado de una forma especial, no hemos estado a lo mejor en un sitio y no hemos marchado a otro, pero siempre, todos los siglos, según decía este profesor, han habido explosiones de antisemitismo, y que esta no es más que una de ellas. Entonces, la verdad, quería hacer ese comentario porque a mí me sorprendió mucho y reflexioné de que realmente es así, que siempre, bueno, siempre no hemos sido nosotros, sino nuestros padres los que lo han vivido, pero que no nos debería de extrañar o sorprender tanto. Nada más. Muy bien, pues yo creo que ya terminamos aquí. Damos las gracias a Patricia, que Nosotros por estar aquí. bueno, la verdad que sí, ¿no? A las dos hemos conectado muy bien. Nos hemos hecho muy amigas con esta Nos organización. hemos hecho muy amigas. Han sido Correcto. varios encuentros de organización, ha sido divertido y bueno, ha Muy sido bien. ameno, y bueno, me ha encantado todos los que estáis y que hayáis participado, y que bueno, que os quede un pequeñito mensajito con esta conferencia, me Seguro, conformo. seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches y ya iremos pasando a la siguiente información de la próxima charla. Muchas Buenas noches a gracias. todos. Gracias a todos. Buenas noches. noches. Gracias desde Italia. Hasta luego, gracias. Gracias.